efectivamente la mitad solamente egresa del secundario y la otra mitad no. Porque la verdad, si hay algo estructural en un país que modifica realidades en el mediano y largo plazo, en general suele ser la educación. Todos aquellos que piensan la educación con sentido de mediano y largo plazo encuentran al final del camino el activo, el capital humano, para por lo pronto tener una convivencia mejor, pero además tener empleados de los futuros empleos que además no conocemos cuáles van a ser y cómo nos vamos a tener que formar. Lo único que está claro es que sin formación inicial, con déficits como los que encontramos en el sistema formal educativo en primaria y en secundaria, con este sistema como está y con esta violencia que ya llegó e impregnó a las escuelas y que moviliza a la comunidad por el temor más que por el hecho de discutir qué y cómo aprender, estamos frente a la perspectiva de que o nos ocupamos o nos vamos a desenganchar del clima de época y del tiempo. Y no llegaremos a abordar el tren. Y yo no sé si pasa una, dos o tres veces. A la Argentina le ha pasado sistemáticamente por el costado. Pero si nos acoplamos al mundo con las reformas económicas, pero no con el sistema educativo, ese desacople, más temprano que tarde, se va a pagar y se paga caro. 9 y 8 de la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Incluso que el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque revisa lo que pasa con las economías de todos los países miembros y lo que dice es que en la región argentina podría dar la nota en el buen sentido, es decir, que podría crecer por encima del promedio de la región. La región crecería, según el Banco Mundial, 2,2% y Argentina podría estar por encima del 3,7%, 3,6% según la última actualización. Esto supera ampliamente a casi todos los países, salvo a Paraguay, que tiene una revisión pendiente. Dicho esto, para el Fondo Monetario, las proyecciones del mundo en materia económica
para el mundo entero, incluyendo de los países desarrollados, sería de 2,2. Entonces, si miramos a la Argentina en 3,7, que está muy por debajo de la proyección del gobierno y de las consultoras privadas, vemos que Argentina podría tener una economía creciendo, recuperándose en 2026 por encima del promedio regional y del promedio global. Ahora, para el gobierno es poco, es escasa la proyección. Para ellos ven un crecimiento de 5%, o al menos de 4,5% en adelante. No ven un promedio en 3,7. Pero los organismos multilaterales son bastante más cautelosos porque dicen que la inflación, a pesar de que está bajando, está entrando en lo que se llama la última milla. Y reducir la inflación en la última milla es mucho más difícil o dificultoso que hacerlo justamente en el arranque de un plan de estabilización. Exactamente. Ayer el riesgo país terminó casi en 570 puntos básicos, hay que ver qué pasa hoy, pero un recorte ostensible, los bonos y las acciones subieron, después recortaron un poquito, había más algarabía al principio que al final. Incluso la bolsa terminó subiendo, pero no tanto como en algún momento. Hay como un comportamiento errático. El Fondo Monetario Internacional... Incertidumbre. El fondo, de hecho, dice la tapa de BAE esta mañana, dice que ve turbulencias y, entre otras cuestiones, dijo prepárense para lo peor, por las consecuencias que todavía puede generar todo lo que ha ocurrido, más allá de... efectivamente la tregua frágil que ha alcanzado el mundo. Sí, pero en detrimento de lo que dice el fondo, apareció Warren Buffett, que es uno de los principales inversores del mundo. En la bolsa le dicen el gurú de las inversiones, y dijo que él ve un rally alcista para lo que queda del año. Más allá de lo que pase con la guerra. O sea, el tipo que vendió todo y se quedó líquido para comprar está buscando más oportunidades, baratos, correcto, está empezando a comprar porque dice va a subir ahora. Va a subir. Ahora en este momento el petróleo WTI ya está casi en 100 otra vez y el Brent está en $95 por barril. Todo esto porque en el estrecho de Hormuz, insisto, no pasan buques, entre otras cosas. Bueno, contame un poquito lo que quedó pendiente de ayer para los que se empiezan a conectar con nosotros, los que se despiertan, los que se levantan, los que empiezan a moverse este jueves a las 9:14 en todo el país. Les hablábamos un poco de ese empate muy valioso realmente de River ante Blooming allí en Bolivia, más teniendo en cuenta ya el contexto de la altura daba algo de dificultad, por supuesto, para el equipo del Chacho Coudet, y también una situación que se presentó, una expulsión, la de Lucas Martínez Cuarta, el chino, que se iba a los 4 minutos de partido, y esto obligaba al Chacho a cambiar, ¿no?, lo que había sido esa planificación del partido. Salía Zubiabre, ingresaba Germán Pesera, que tuvo minutos después de 8 meses de inactividad también, y hablaba justamente el Chacho, ¿no?, acerca de lo que fue el compromiso. No me voy conforme igual, soy sincero, empatando no me voy conforme. Sí que fue muy accidentado y muy trabajado, muy difícil. A nivel internacional salir se hace más difícil todavía, ¿no es cierto? Por el viaje, por las cosas que se van presentando. Imagínate con una expulsión de arranque, como decía anteriormente, ¿no? Todo lo que preparás, sobre todo en un montón de cosas que queríamos repetir en cuanto a subir la línea, poder presionar alto, ya a partir de tener uno menos ya cambia todo, ¿no? Pero bueno, dentro de vuelvo a decir, de un partido tan accidentado, no vamos con un punto donde normalmente un partido así lo perdés. Mucho 1-1, un Coudet que además anticipaba modificaciones para el partido que tiene River ante Racing durante el fin de semana. Mismo resultado entonces para San Lorenzo ante Recoleta en condición de visitante. San Lorenzo que logró sacar ese empate gracias a Ausmendi al tanto, y también el mismo resultado entre Estudiantes de La Plata y el Deportivo Independiente Medellín allí en Colombia. Gol de Thiago Palacios entonces para el Pincha. Bueno, las 9:16 en la mañana. En un ratito les voy a contar detalles de qué está pasando. Hay un conflicto todavía no resuelto educativo en Tierra del Fuego y hay paro. Ayer hubo una fuerte movilización y una fuerte manifestación. Hoy está la reunión con los docentes en la provincia de Río Negro. Hay expectativas para ver si se destraba o no. Están pidiendo el cargo testigo, 1.400.000 pesos de ingreso los docentes de jornada simple. Están en poco más de 1 millón, están lejos. El gobierno podría ofertar un 5%, piden un 10%, veremos. Mientras tanto, la canasta alimentaria, cuenta La Voz del Interior, en Córdoba, por ejemplo, aumentó casi 15% entre enero y marzo, por encima de casi el 10% que va a terminar dando el primer trimestre del año, si es que efectivamente marzo termina en los guarismos que muchos auguran respecto al 3%, 3,1%, veremos. Dato que se va a conocer la semana que viene, ¿no es cierto? Sí, correcto.
sea, la semana que viene tenemos datos de inflación y tenemos perspectiva de cómo está la industria y la construcción. Sí, ¿no? ahora te paso la agenda, pero justamente la segunda semana de este mes tenés todo, absolutamente. Canasta básica, tenés inflación, tenés actividad, tenés construcción. Ayer el presidente habló, entre otras cuestiones, el presidente dio una entrevista, en realidad charló con sus amigos Ramiro Castiñeira y Antonio Aracre. Exacto. Lo hizo por la tarde, grabó creo que 2:30 de la tarde, Ujú. y después se publicó en la pantalla del canal oficial, en la televisión pública a las 23. Yo estuve con Ramiro Castiñeira y le pregunté el sumario de las preguntas y me dijeron, es abierto. O sea, que le iban a preguntar supuestamente de todo. Bueno, hay temas de los que no habló. Por ejemplo, Por ejemplo, el caso Adorni, por ejemplo, el caso Libra. pues eso no es una entrevista, porque si vos tenés al presidente Bueno. y los dos temas más urticantes, más complejos, de los cuales faltan explicaciones, no se los preguntás, es una charla sobre lo que yo quiero. Pero sin ánimo de defenderlos, vos pensás que ninguno de los dos es periodista. Entonces ya ellos están sesgados en la temática. Yo conozco a los dos y tengo alto aprecio y alta estima por ambos, y me parecen personas muy nobles, pero en cualquiera de los casos, insisto, es un arte el ejercicio de la difícil, profesión, sí. y el periodismo es esto. También es descriptivo. Son para los, no por ellos, para los que se quejaban, de ciertos beneficios y beneplácitos que produce el poder. Acá estamos hablando de una entrevista que se graba con el presidente, en el lugar que el presidente determina, sin las preguntas incómodas, y que después se proyecta en la televisión pública por parte de aquellos que defienden la política de gobierno y que son al Sí. mismo tiempo las personas que tienen un espacio en la televisión pública. No, correcto. ¿Está bien? Yo lo que quiero dejar en claro es que ellos me explicaron que no hubo no les cercenaron ninguna pregunta, era a tema abierto. Bueno, por eso, pero ellos la Ellos autocensura sí, es es lo una peor. autocensura. Es lo Sí. peor. Bueno, sí. Cuando uno se autolimita, pierde, ¿no es cierto?, esa lógica. Bueno, no importa, pero el presidente dijo esto, que probablemente todo esto que estamos hablando es lo que le genere cierto malestar al presidente, pero esta es la visión del presidente respecto a, en este caso sí, nosotros los periodistas, los que tenemos el oficio, o por lo pronto hace mucho que hacemos esto. Escuchaba a un periodista que, digamos, trabaja en un medio digital y trabaja, digamos, en un canal de televisión. Digo que además, o sea, conozco a quien responde su pluma. Es decir, porque a esto hay que decirlo abiertamente, el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes y escriben ya sea por mandato de otros países o financiados por otros países o, digamos, con medios que tienen conflictos con el gobierno porque quieren prebendas o responden a empresarios, o sea, empresarios prebendarios. Es decir, con lo cual, digamos, el 95% del periodismo está contaminado. Esta sería la imagen ideal del periodista ideal para el poder, el que está en silencio. Néstor Kirchner decía, el mejor periodista, ¿quién es? El fotógrafo. No pregunta. Bueno, no le fue bien con los fotógrafos tampoco. ¿Se acuerdan? 9:20 en la mañana. Lo que pasa ahora suena en Now. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto.
Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez. Amenaza con extenderse por tiempo indeterminado y no están generando los viajes que podrían gestar una especie de cuello de botella en medio de la cosecha, que además será absolutamente récord en la Argentina, salvo alguna cuestión climatológica de último momento que esperemos no llegue. Claro, es la cosecha más importante y recordá que esto pasó hace aproximadamente 3 años y con un paro de camioneros que llevaban cosecha a los distintos puertos, tanto Quequén como San Lorenzo en Santa Fe, correcto, generaron un impacto sobre la suba del precio de la soja por la falta exacto, de esa cosecha en esta época del año, porque nosotros vamos contra estación contra el hemisferio norte. Ezequiel Marcucci, a todo esto, ¿cómo está el clima? ¿Qué esperamos para este jueves? ¿Qué tal? El 22 grados. Para que lo tenemos, para que te tenemos espera, Ezequiel, te tenemos latoso. Vamos a esperar un ratito a ver si podemos recuperar esa comunicación. Mientras tanto está Romina Wiener, porque nos metemos de lleno en el tránsito, cómo está transitándose la ciudad de Buenos Aires, para poder adentrarnos en ese capítulo. La Secretaría de Trabajo está diciendo que está imponiendo multas por los servicios que se han ralentizado en la zona del AMBA. Sí, a propósito en el sistema de colectivos de AMBA. Esto es el 30% menos de vehículos circulando. Vos pensás que tienen casi 16.000 colectivos y había unos 12.000 circulando. Correcto. Que eso ya pasó. Inclusive a esos 12.000 hay que restringir el 20% adicional. Claro. Que no está prestando normalmente servicio, no está haciendo el recorrido habitual. Por la medida de fuerza. Por la medida de fuerza que implicó un aumento de costo que no pueden subsidiar ni sostener los propios empresarios. Correcto. Que dicho sea de paso, no es un problema solo del AMBA, sino también está llegando al interior del país con restricción también en la circulación de vehículos en lo nocturno y demás. A propósito de esto, el próximo martes va a haber un grupo de intendentes, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras provincias. Lo va a encabezar Cato Podis, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, del equipo de Kicillof, que van a movilizarse al Ministerio de Economía
y le van a pedir a Luis Caputo que baje el precio de la nafta, retrotraer al 1 de marzo por caso los aumentos, que baje el componente impositivo, eso quiere decir, como hicieron países como España, qué sé yo, que redujeron el IVA a la mitad, y que haga las obras con lo que recauda por los impuestos a los combustibles. O sea, los dos debates, porque hay un impuesto que es una asignación específica, que es el impuesto a la transferencia a los combustibles líquidos, que es un impuesto para financiar la red vial. Sí. Bueno, eso no se cumple, porque la obra pública se tendió a ir a cero, salvo excepción. Que es lo que estamos viendo en ese deterioro de rutas persistentes que hemos venido contando y analizando, y que subsidiariamente algunas provincias a las cuales la nación les traspasó competencias finalmente pudieron medianamente hacer algunas cosas, otras no. Bueno, eso va a pasar el próximo martes. Será un voltaje político creciente, probablemente en la discusión entre Kicillof y el gobierno nacional, pero va a ser Catopodi y muchos intendentes los que van a movilizar frente al Ministerio de Economía que comanda, insisto, Luis Caputo, que está muy tironeado por estas horas, con muchos que le están pidiendo que empiece a liberar pagos que están pisados, que un poco Caputo lo tiene que hacer casi por necesidad, a propósito de seguir mostrando una de las anclas en las cuales el gobierno se ha parado, y el propio presidente ratificó ayer, no va a cambiar, que es la idea del superávit fiscal, sobre la cual, entiende, se construye una economía sana que no va a producir lo que vos marcabas bien temprano, Juli, que es la apropiación de la propiedad privada, así lo llama el propio presidente y demás. Bueno, la Secretaría de Transporte está preparando multas. Esto es lo que deja traslucir el gobierno. La reunión es a las 10:30 de la mañana. Máxima expectativa respecto a cómo se destraba para que los colectivos funcionen con normalidad en la zona del AMBA, pero también en buena parte del interior del país. Paulita, ¿qué viene para el día de hoy? ¿Qué es lo atractivo que tenemos que conocer 9:28 ya en la mañana? Vale la pena recordar también un poco y hablar, ¿no?, de lo que sigue justamente este día jueves. Platense, que va a tener su debut en Copa Libertadores. Hoy debuta Platense, muy bien. Hoy debuta Platense, sí. Gran noche para el Calamar, ante el Corinthians. Brava parada, ¿eh? Durísimo realmente. Y también el partido que tiene Rosario Central frente a Independiente del Valle. Rosario Central va a tener compromiso allí en el Gigante de Arroyito a las 7 de la noche y Platense a las 9 de la noche. Entonces, en Vicente López. Hacer una aclaración. ¿Juega Di María, perdón? ¿Cómo? ¿Juega Di María? Es probable, sí, que esté, por supuesto, en la formación de Rosario Central. Una aclaración, sí, el tema del partido que jugó River, lo juega en Santa Cruz de la Sierra. Claramente, ahí el tema de la altura no es un inconveniente en ese escenario, ¿no? No correcto, fue así, sí, no fue así en el partido que tuvo Racing contra Independiente Petrolero. Ahí también, bueno, muy valioso lo hecho por el equipo de Gustavo Costas, pero quería aclarar ese tema. Gran victoria de Racing, porque lidió con la altura, efectivamente, que es una gran victoria 3-1. Durísimo. Gran victoria 3-1, ¿eh? ¿Qué va a pasar en la B Nacional? ¿La AFA qué es lo que va a hacer? ¿Una prueba piloto con público visitante? ¿Está confirmado eso? Sí, lo quieren hacer para la jornada número 10 del fútbol, en lo que tiene que ver con ese fútbol de ascenso, para 2 partidos, puntualmente es lo que intenta hacer la AFA. Quilmes ante Nueva Chicago y el partido también de colegiales ante Temperley. Domingo 19 de abril, entonces, sería la idea empezar a trabajar con ese regreso del público visitante, esto bajo un formato también de mucho tema de regulación, muchísimos protocolos de seguridad, etcétera, para que tengan, por supuesto, las tribunas, que cuenten con aficionados de ambos equipos. Ojalá, es la idea, ¿no?, que se pueda hacer esa prueba, que vaya bien, que se implemente en próximos partidos, no solamente de la B Nacional, sino también del fútbol de primera. Bueno, ya a las 9:30 en la República Argentina. Vamos a meternos de lleno en capítulos judiciales, nos vamos a meter de lleno un poquito en lo que está pasando con el mercado inmobiliario, si Dios quiere, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, algunas cosas económicas que tenemos que saber y tenemos que conocer a esta hora de la mañana, Juli. Mercados. Vamos a ver cómo está el petróleo de nuevo, porque se sigue moviendo rápido. Hace un ratito el petróleo bajaba, finalmente vuelve a repuntar, 1,4% arriba. El crudo Brent Cash, esto quiere decir que se lo compran contado, el barril vale $95. Y si miramos el WTI, ¿por qué hago la diferenciación? Porque el WTI es el que está mirando Estados Unidos, el que más le preocupa ya está en 100, está subiendo 3% esta mañana solamente. Cuando miramos el resto de los mercados, vemos que, por ejemplo, con esta tregua, que no se sabe si va a ser tregua por muchos días o si se mantiene por unas horas, Asia cerró todo en rojo por completo. Europa ayer había recuperado
recuperado 5 o 6%, hoy cayó el 1 o 2%. Hoy cayó 3%. más de 1% promedio. Bien. Europa está cayendo por debajo del 1%, pero todo está pintado de colorado en este momento. O sea que no es un gran día, no es un gran jueves. No es negro, pero en todo caso es rojizo. Es heterogéneo, sobre todo en Asia y en Europa. En América, sin embargo, los índices son bastante más optimistas. El S&P sube 2,5%. En el pre-market, todavía no abrió el mercado. Correcto, bien vale Casi la aclaración. 3% el Nasdaq y el Dow Jones sube casi 2,8%. Si miramos qué pasa con las acciones de las compañías, sobre todo de las más grandes, vemos que hay subas en prácticamente todos los sectores que motorizan la suba de estos índices. Por ejemplo, las tecnológicas, por ejemplo, las empresas que dan servicio, por ejemplo, las empresas de retail que ofrecen o venden bienes. Caso Walmart, caso Amazon. O sea, las que Pero están conectadas con la economía doméstica, que eventualmente, si hay una tregua que se consolida, van a tener mejores pronósticos que los que existían en el marco del conflicto, que había aumentado los costos y que podía poner al mundo en el contexto de una especie de estanflación, es decir, una economía que tenga alta inflación con Sí. contracción económica. Hay mucha heterogeneidad entre los bancos. Berkshire Hathaway, que es un gran fondo que creó Warren Buffett, está 0,35 arriba solamente, pero por ejemplo JP Morgan sube casi 4 puntos, Amazon sube 3,5, Walmart sube 4 puntos, Google sube 4 puntos, Apple está arriba 2 y Nvidia 2,23. Podemos seguir, pero es infinito y hoy se está pintando el mapa de verde. Se está pintando el mapa de verde. Está el querido Hernán Capielo, periodista, editor de la sección política del diario La Nación. Mucho gusto me da saludarte, Hernán. ¿Cómo estás? Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te hablan. Buen día. Uy, Ay, se cortó Hernán. pero qué mala suerte tenemos. Bueno, son cosas que pasan. Ya vamos a intentar recuperar a Hernán Capielo a propósito de la declaración de la escribana de Manuel Adorni. Estoy tranquila con mi trabajo, dijo. Lo hizo en carácter de testigo, imposibilitada de mentir, por supuesto, jurando decir verdad. Sí. Dijo que no conocía de dónde Adorni había sacado la plata. Eso habitualmente ocurre. Ella dio fe de una operación que se hizo en determinadas circunstancias. Sí, que ni siquiera sabe cómo fue la negociación entre privados y que lo conoce hace 30 años. Exactamente. Bueno, ayer hubo medidas de requisitoria en distintas dependencias Sí. de la escribanía. Y bueno, algún detalle quiero conocer. Hernán, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué dicen? Buen día, chicos. Primero que con ustedes, se los estuve escuchando. Bueno, muchas gracias por eso, querido. Tenemos un Hernán. oyente nuevo. Gracias, Hernán. Muchas gracias. En serio, me dio mucho gusto. Bueno, muy generoso. ¿En qué punto estamos en la investigación, por supuesto, enriquecimiento ilícito para con el jefe de gabinete de ministros, ni más ni menos, Manuel Adorni? En los comienzos, Paulino, porque está terminando de juntar la prueba, el fiscal, que es reconstruir las operaciones inmobiliarias que realizó Adorni. Me parece que después de lo que va a ocurrir la semana que viene, que es citar a las personas que todavía no hablaron, que son quienes supuestamente proveyeron dinero para primero comprar el primer departamento de Adorni, el de la calle Asamblea, o mejor dicho, proveyeron dinero para hipotecar ese primer departamento de Adorni en la calle Asamblea, y para las otras dos personas que intervinieron en la operación del último departamento de Adorni, donde vive actualmente, en Caballito. Falta que lleguen estas personas y después me imagino que el fiscal va a hacer en algún momento un peritaje para hacer la cuenta. Y dice, bueno, sus ingresos son tanto, declaró haber gastado tanto, su señora tiene tantos ingresos, ¿está justificado su patrimonio o no está justificado su patrimonio? Digamos. Con lo cual, ya te digo, estamos como en una etapa inicial de esto, ¿no? En el primer tercio, si querés, del proceso. Esta es una causa que tiene Ariel Lijo, ¿no? Sí, que está Ariel Lijo a cargo de este expediente y con te digo, delegada en el fiscal, pero con una policita, pero con una dinámica que no vimos en Comodoro Pi en los últimos meses, ¿no? ¿Hay algún incentivo político? Quedó herido después de que fuera por decreto nombrado en comisión integrante de la Corte, que la Corte no le tomase juramento porque él se abstuvo de renunciar y porque solo quería pedir la licencia, y la Corte decía que eso no era la forma de hacerlo, y después
el rechazo de su pliego en el Senado, incentivado, motivado por un sector del gobierno que no es el de Santiago Caputo, el de Karina Milei en todo caso, que no tuvo demasiado en cuenta su desembarco en la Corte. ¿Hay un poco de desaire, hay un poco de factura, de pase de factura en la interna del gobierno, algo por el estilo, o no lo ves de ese modo, Hernán? Yo creo que hay un componente político también en todo esto, Paulino. No me animaría a decir tanto de desaire, porque Ariel Lijo es un juez de la política, digo, tiene muchos años en esto, y vos sabés que los políticos, si bien se mueven por estas motivaciones, hay otras que por ahí en momentos las pueden dejar de lado y son superiores. Pero sí me parece que hay un componente político en todo esto, porque vos sabés que la herramienta que tienen en tribunales los jueces para poder exhibir de algún modo su poder es manejar los tiempos. Y en este caso los tiempos son vertiginosos. Y te digo más, Paulino, me parece que hay más elementos a futuro para complicarle la vida al gobierno en otros casos que están, te diría, latentes, como el caso Andis, y que expresamente me parece que están siendo de algún modo adormecidos hasta esperar que esta situación que está experimentando Adorni encuentre su cauce. O sea, con lo cual, digo, Hernán, sí creo que hay una cuestión política. Lo que vos estás diciendo entonces es que si esta causa avanza con celeridad, entonces eso le va a impulsar más celeridad a las otras causas que tiene hoy pendientes la justicia respecto de lo que hizo o hace el gobierno. Sí, claro, de hecho el hijo tiene en sus manos el caso Andis en este momento. Y donde el fiscal, el fiscal pidió 29 indagatorias, a las cuales yo desconozco si le dio curso o no, que entiendo que no todavía. Estás muy informado, Paulino, porque por ahí viene la parte 2 de Andis, a la que el juez todavía no le dio curso, y que esa parte es una parte del expediente en el que el propio fiscal está diciéndole, más allá de estos laboratorios que intervinieron en Andis, fíjese la conexión política del negocio. Y ahí vamos a ver hasta dónde llega. Claro, porque no se descarta una nueva indagatoria por Españuelo, por caso. Sí, eso sí, pero quienes estaban por encima de él y que permitieron el funcionamiento del negocio. Bueno, no te olvides que en los audios que se conocieron en ese momento se mencionaba a Karina Milei. ¿Vos crees que, Hernán, conocés mucho los pasillos de tribunales, Comodoro Pi? El gobierno tiene yo te diría, una llave de plata con el nivel extraordinario de vacancias inédito que tiene la justicia federal, de casi 40% del total de integrantes, jueces, fiscales. Tiene 4 casilleros en Comodoro Pi de 12, ayúdame. Por supuesto, 2 en la Corte, vacíos, 5, solo hay 3, después lo integran con jueces, muchos juzgados federales, son 300 pliegos y un poco más. ¿Vos crees que estamos en la perspectiva de una negociación a múltiples bandas que contemple, entre otras cosas, ordenar el frente judicial del gobierno a cambio de nombramientos y pactos y acuerdos, o no? Mira, yo creo que es por etapas. En esta primera etapa lo que hizo el gobierno es enviar pliegos vinculados con juzgados donde era necesario el funcionamiento ya. Vos lo trataste muchas veces en tu programa, juzgados civiles, juzgados de familia, actualmente fueron en una situación acuciante, no tienen suplentes para los suplentes. Exactamente, Claro. para poner un ejemplo gráfico, muy bien. Sí, pero sí hay en una segunda etapa lo que tiene que hacer y que quiere hacer el gobierno es cubrir esas vacantes. 4 jueces federales de Comodoro Pi, 2 en la Cámara Federal, 4 en la Cámara de Casación Penal. Estos que yo te enumero son los que van a juzgar a los funcionarios de Milei. Entonces, estos son los que quiere el gobierno en una segunda etapa incidir en sus designaciones. Este año va a cambiar el Consejo de la Magistratura, se va a fortalecer la presencia del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y es ahí donde quiere tallar. Después están los jueces federales del interior y los jueces de las cámaras y los jueces federales de primera instancia, donde ahí son los gobernadores los que están tallando y donde ellos son los que quieren de algún modo decidir. Vos sabés que la aspiración de todo gobernador es tener a su juez federal. Entonces, negociar eso, o sea que, pero eso ya te digo, es la etapa 2 y la etapa 3, digamos. Del Martín Fierro para acá, hasta amigo del juez, es una frase del millón, ¿no? Claro, sí. Hernán, por supuesto esto no devalúa la función judicial ni mucho menos. Quiero decir, hay jueces recontraprobos, absolutamente honestos. Lo mucho poco que tenemos de justicia es, entre otras cuestiones, por esos eslabones que, por suerte, aún existen con enorme vocación, dedicación,
que además son prestigiosos. O sea, también los hay, ¿no es cierto? Porque uno tiende a siempre buscar en la caja de manzanas o en el cajón de manzanas la podrida, y también están las otras, ¿no? Querido Hernán, así... Es así, como vos decís, pero hay muchos que empiezan de ese modo y que después terminan jugando el juego de la política y empiezan a ver desgastado ese prestigio. Tal vez eso es lo que explique por caso algo inédito, que es que con lo que se alumbró en el celular de Novelli todavía no tengamos imputados en la causa Libra. Claro, exactamente. Ni más ni menos. Enorme abrazo, Hernán. Como siempre, Abrazo, un placer. que esté muy bien. Hasta la próxima. Hernán Capielo, colega periodista de La Nación, editor de la sección Política, ya a las 9:42 en la mañana. Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos?
Lunes a viernes. De 7 a Está 10. nuestra mesa chica. No está en nuestra Por mesa suerte. chica, es cierto. Bueno, habló el vicepresidente de los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos no se retira de Medio Oriente, primera definición. Segunda definición, la ONU alertó sobre los ataques que están poniendo en grave riesgo la tregua. En el mientras tanto, hay ataques en Israel esta mañana. Ayer se produjeron 100 ataques estratégicos en 10 minutos en el sur del Líbano, que generaron más de 200 muertos. Irán pensó que el alto al fuego incluía el Líbano, dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, que ahora parece desmentir lo que se firmó ayer nomás respecto a que estaba incluido y ahora dicen que no, y Israel por eso avanza. Y Trump, insisto, confirmó que va a mantener sus posiciones. Israel confirma haber matado incluso a uno de los líderes de Hezbollah en el Líbano. Bueno, así las cosas, más allá de eso, habíamos hablado de cómo viene la agenda del INDEC. La inflación se conoce el próximo martes. Bien, tenemos una agenda completa entre el 13 y el 17. El 13 vamos a conocer datos de mercado de trabajo. O sea, esto es como una simplificación de lo que es empleo. Vamos a saber cómo viene ese indicador. El martes 14 damos a conocer, después de las 16 horas, el IPC, o sea, la inflación de marzo, Correcto. que daría 3% según el promedio de las consultoras. Y también ese día se conoce la variación mensual de la canasta básica total y alimentaria, que nos va mostrando un indicador previo a la pobreza, que vamos a conocer en septiembre. Después, el día jueves 16 de este mes, vamos a conocer el índice de precios mayorista, que es el que mira el Banco Central, el índice de los costos para la construcción y también la variación mensual de la canasta de crianza. Y por último, el día viernes, y así cierra, índice de salarios. O sea, el viernes tenemos índice de salarios, Y inflación capacidad el martes. instalada, que tampoco es tan importante en este contexto porque con la dinámica de la economía cambiando, no podemos medir lo mismo que medíamos antes en el 2023. Hay mucha capacidad instalada por caída de la demanda y no por falta de inversión. Entonces, se puede hacer ese análisis, pero quedaríamos muy desfasados. Después ya la semana siguiente, el día 20, tenemos la balanza comercial, el ICA. El día 21 ya ahí tenemos qué va a pasar con la encuesta de la industria, la manufacturera, qué pasa con el IPI, como se le llama. Correcto. Después tenemos el día 22, miércoles, condiciones de la vida de los hogares en la EPH. La EPH fue ajustada hace poco y ahí nos está arrojando información específica sobre cómo están viviendo los distintos hogares. Son casi 15 millones de hogares que tiene Argentina. Por último, el mismo día, miércoles 22, el EMAE, el estimador mensual de la actividad, que da a conocer el dato de febrero. Correcto. Habló Pratgay en una nota de Liliana Franco, está en Ámbito esta mañana, en una exposición que dio en el Rotary Club. Sí, ayer me invitaron. Sí. Y Pratgay dijo, no hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo y producción. Bueno, claro, en enamoramiento significa que haya consenso, licencia social, etcétera, para seguir avanzando. Eso es lo que marcó ayer Pratgay en un debate que todavía está bastante abierto, como ustedes ya saben. Bueno, 9:49 en la mañana. Algunas cosas de las que no podemos dejar de conocer a esta hora del día, que deportivamente hablando nos van a alumbrar finalmente durante el transcurso de este jueves, previa presentación. Como hacemos siempre, casi en la despedida, ya está llegando Eleonora Pérez Carés y ya viene la continuidad periodística en Now, la 97.9 a lo largo y ancho del país. Nos siguen en YouTube, en el canal 85 de Flow y nos escriben, nos conectamos a través del 1180 600 97.9. Bueno, te comentaba un poco, Paulino. Espera que hacemos la presentación, ahí va, dale. Fe. Meta, muy bien. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Ahora sí, Claro, hacia adelante. claro. Meta. Eso. Ansiedad. Todo tuyo. Ansiedad Está se llama está eso. bien. Tengo un Signo sticker. del tiempo. Tengo un sticker. Club Atlético Ansiedad. ¿En serio? Sí, Pásamelo. se Yo los soy paso. de ese club. Bueno, a las 4 de la tarde, Bolonia ante el Aston Villa. Esto por los cuartos de final de Europa League. Partido importante también. Bueno, referente al Dibu Martínez, por supuesto, como para tenerlo en agenda. Y ya lo saben, a las 7 de la noche, el debut de Rosario Central en esta Copa Libertadores de la mano de Ángel Di María ante Independiente del Valle, el conjunto ecuatoriano. Muy complicado, un equipo que en ocasiones anteriores ha tenido también la posibilidad de eliminar equipos argentinos de diferentes competiciones, así que bueno, no es un rival fácil. Y Platense, que hará su debut frente a Corinthians, Platense que comparte grupo con Peñarol y también con Independiente Santa Fe, club colombiano, que va a venir entonces a Buenos Aires a final de mes a tener también ese compromiso. Y mencionar de parte del mundo del tenis
que ya en un ratito, en unos minutos, se dará el partido de Tomás Echeverry ante Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Monte Carlo. Gran partido, en donde, para seguir de cerca. Exactamente, en donde también a esta hora se daba el partido que tenía Jannik Sinner. Para recordar, por ahora venía ganando entonces el italiano, teniendo en cuenta, bueno, que va a querer sumar puntos para quedarse con ese primer lugar. Le ganó a Tomás Majak 6-1 y se está definiendo el segundo set. La escribana de Adorni aparentemente volvió a Comodoro Pi a esta hora de la mañana. Esto es lo que cuenta en la pantalla de C5N, estoy viendo en uno de los monitores. Pero para agregar información a lo que había declarado. Supongo, no sé, hacer una ampliación, tal vez, no sé. Ayer hubo requisitoria en las escribanías, no allanamiento, requisitoria. Entiendo que tal vez fue aportar alguna información adicional que le habrán solicitado y que, bueno, es un dato, ¿eh? Está la escribana en Comodoro Pi después del paso en el día de ayer. Bueno, ayer, recuerden que hoy hay sesión en el Senado, que me parece que es muy importante. Se van a aprobar algunos pliegos de ascensos militares. También se van a dar ingreso a los pliegos de jueces, fiscales, defensores, más de 60 que envió el gobierno. Y probablemente se apruebe también el pliego de Lucila Krexler como embajadora en Canadá, la ex senadora de la provincia de Neuquén. Recuerden que esta madrugada se aprobó con 137 votos contra 111 la modificación de la ley de glaciares, que era largamente demandada, reclamada y pedida por muchos gobernadores de las provincias mineras, que ahora van a tener el control sobre todo lo que tiene que ver con los glaciares. Los periglaciares le dicen ellos, porque es como el antiglaciar. Exactamente. No sé la diferencia, pero entiendo que es así. Con lo cual, definitivamente es una decisión, yo diría, muy importante. En la agenda, en el día de hoy, algunos gobernadores se van a juntar otra vez con Santilli, va tratando de juntar el gobierno ahí elementos. 10:30 de la mañana está la reunión para ver si se destraba lo que está pasando con los colectivos en la zona del AMBA, con efectivamente el tema de la ecuación de costos y la menor prestación de servicios. Estamos con la expectativa de una tregua que está muy frágil, hasta el punto que el petróleo vuelve a los $100 y naturalmente esto aventa la suspicacia de una baja pronunciada que pueda devolvernos al estado preguerra, donde teníamos un crudo en $65-70. Muy difícil. Por lo pronto parece complejo, efectivamente. Y además, en términos económicos, ¿qué otras cosas tenemos que ver? Me mandan un comunicado, me dice, hay cumbre en la CGT, la mesa de la conducción de la Central Obrera se reúne hoy a las 14:30 y se va a debatir la convocatoria de una marcha que podría ser el 30 de abril. Esto no está definido, es una reunión para consensuar a ver si hay consenso, valga la redundancia, para esta marcha el 30 de abril. Mientras tanto hay paro docente en Tierra del Fuego, mientras tanto hay también expectativas por lo que termine ocurriendo en cuanto a la resolución de un aspecto que no está zanjado y que tiene que ver con el PAMI, el nivel de prestaciones y demás. Después de la reunión de Lugones ayer con Caputo, hay que ver si aparece, como decíamos en el campo, si el poncho aparece, digamos, y finalmente todo tiende a encontrar un cauce. Más de 500.000 millones de pesos es el pasivo acumulado de la deuda que debería ser pagada cuanto antes. 9:54 en la mañana. Now. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now.
979. Hola, Eleonora. ¿Cómo les va? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Estábamos un poco jocosos porque... Porque Aries. Porque pasó Aries. Claro, pasó Aries por ahí. Y entonces, como hay dos de Aries en la mesa, Eleonora, ¿quién les habla? Casi se arma una rebelión acá. Más o menos. Y Juli dice, no, porque mi hermano es de Aries, no sé cuántas cosas Parejas más. de Aries. Parejas de Aries, o sea, conozco a Aries. Aries es un signo complicado, pero Ah, somos bien. buenos en el fondo. No, yo nunca dije que eran malos. Somos impulsivos y somos como combativos. guerreros. Claro. Sí. Igual, No, apasionados. bueno, no vamos a hablar de Apasionados astrología. me encantó. Pero depende si vos Apasionados. tenés el sol en Aries o la luna en Aries. Mirá cómo soy astrología. Ah, porque yo estudio muchas cosas. Soy muy no, curiosa, esta chica entonces lo yo tuvo- abro puertas en mi vida. Pará, Perdón, tuvo ser curioso muchas vidas. significa ser periodista. Eso Primero ni y hablar. fundamentalmente. Eso Muy ni bien. hablar. Pero vos te lo imaginás estudiando astrología. Si yo les Y si cuento la la mirás cantidad bien, de cosas sí, que hice. La mira con luz. Si la mirás bien, sí. Astrología. Me está sorprendiendo todos los días. Tiene cara de astróloga. Tiene cara de astróloga. ¿Tiene cara de Sí, astróloga? sí, tiene cara de astróloga. No, ¿Eso es bueno o tiene malo, cara de Paula? cualquier cosa, no de astróloga. No, pero no tiene cara de importa. astróloga, en Escucha serio. una cosa, pará. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre tener la luna en Aries o tener el sol en Aries? El sol es tu ser y es cómo vos te plantás en el mundo. Bien. La luna es tu ámbito emocional. Son tus mirá. necesidades. Entonces, una luna en Aries es mucho más combativa que un sol en Aries, porque la luna en Aries necesita de esa confrontación. O sea, es un complemento. Exacto. Y cuando vos decís ascendente, ¿qué es? ¿La luna o el sol? No, cuando decís ascendente es como tu máscara. El es otro como, signo. Claro, es otras cosas. No, pero quiero es saber como, dónde vos está ubicado. es como vos te mostrás en el mundo y como el mundo te ve. Cuando sos Ok. ascendente en Aries, te van a ver con una actitud muy ariana, muy guerrero, muy de ir al Pero en frente. esencia no sos eso. Y a lo mejor vos no te sentís así. Porque Ok. tenés una luna en Libra, que la luna en Libra trata de equilibrar. Ah, ese es el ascendente, la luna. No. Ah. No, No entendí No te nada. entendiendo nada. Sí, me voy yendo. no importa, Juli. Una pero pará. mujer que entiende números de todo. y Claro, mira, entre el claro. deporte y la astrología no pego una. Es que todo tiene que ver con todo. Ah. Porque todo te ayuda a conocerte a vos un poco más. No, o sea, a yo mí soy- no me gusta la astrología para que me adivinen el futuro, porque no porque no creo existe en eso, eso. claro. Sí creo en que todos venimos con una energía determinada y que Juan Pablo, si está escuchando este pase, se va a querer matar. No viene más. Olvídate que no viene nunca más. Estaba a punto de renunciar, pero dijo, no, está bien. Yo estos Todavía chicos necesito los la banco. plata para vivir. O dice. vuelve más No, rápido. todavía los bancos. O vuelve más rápido. Pero No, pará. Hay claro. dos opciones. No, pero me interesa. ¿Vos lo tenés en la luna, a Aries, o en No, el sol? yo tengo Sol en Aries, Marte en Aries, que es Marte es la acción. Ah, vos estás a full Aries. Sí. Con razón. se puso Mercurio, así. que es la mente, también es Aries, pero los tengo todo en casa 12, que es la casa de Piscis. Ah, Entonces eso bien. alivian un poco porque Piscis es agua, Para Muy Mercurio bien. es la comunicación. la comunicación. Por eso y, también. y la mente. Y la mente. Sí, Las dos cosas. sí. Yo soy Virgo Y el intercambio. con ascendente en Virgo. Estoy en el horno. No, Sí. no, te lo digo que mostrás- yo vivo acá adentro. Pero sos muy de Yo lo planilla padezco a Excel. Virgo, yo no me puedo desembarazar de eso. No, soy estructurada no tan como el manual. Pero minuciosa. Muy. Eso, Virgo es como detallista. Sí. Quizás la estructura la tiene más Capricornio, Virgo es el Es verdad detalle eso. absoluto, Sí. el orden, la limpieza. Sí, es verdad eso. Mm. Sí, limpieza no te cuento. Paso la aspiradora todos los días. No te quiero Es ver. una descarga. ¿En serio? Le juro por mi vida. Pero me da. Es como- Vuelves, es decir, vuelves ahora a tu casa y haces eso. Claro. Pero Y mañana también. Vos te levantás a la mañana y ordenás la cama. No, sí, a la mañana en la cama, solamente, porque no Hacés me la da cama. mucho tiempo a las Sí, 6. sí, sí. Eso es básico. No lo puedes creer. Ah, Descubriendo bien, distintas Juli, facetas. Sí, claro. Igual exacto. si vivís con un Virgo, a vos te viene bien, porque te lo resuelve. No es que Virgo te dice a vos hacé la cama, va y la hace. No, sí, genial. Salí a buscar un Virgo por la calle. No lo convencí. está haciendo, qué cosa. Lo de ustedes es- Bueno, en cualquiera de los casos, todo surgía a propósito ¿Cómo de tener salimos de acá? dos arianos en la mesa, Tremendo. Claro. que no es fácil sobrellevarlo, pero acá estamos. Y, te la Y estás tengo una bancando. Ariana que me está escribiendo que es de los medios, no te puedo decir quién es, pero dice sí, coincido con Aries. Yo sé quién es. ¿Sabés quién es? No, Arianas hay un montón. ¿Cómo sabés quién es? ¿La Tota? ¿Viste? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Porque vi que festejó el cumpleaños y que estabas en una foto del cumple y ella cumple el 31 o el 31 30. de marzo. Cumplíamos muy cerca. Correcto, Aries. Entonces, ¿viste?
Yo no sabía que sabía. Sabe todo. Yo Estamos me llamo al rodeados. Aries es silencio. muy curioso. Lo único que hasta que ustedes no se vayan yo no me voy, porque acá es un quilombo, digamos. Bueno, ¿cómo estamos en este jueves que tiene sol, que tiene un clima muchísimo más agradable, que por fin, finalmente encontramos un cielo despejado? De lo único que nos podemos alegrar es del cielo despejado. No, hay porque otras después no cosas. encontramos muchas cosas y muchas soluciones. Si la vida Sí, es linda, Aries, agradable. acordate. Sí, la vida es espectacular, salvo que, bueno, quizás tenemos que hacer foco a veces en cosas que no son tan agradables como las que están pasando en el mundo y en... Las treguas frágiles, claro. decís vos. ¿Sabés que acaba Una de...? tregua que prácticamente no existe. Es más narrativa que práctica, si se quiere. Sí, Irán ha rechazado la exigencia de Trump hace instante por el uranio y advirtió, son deseos que quedarán enterrados. Respecto a que iba a haber Sí. límites al enriquecimiento de uranio, que iban a ser congeniados, dijo, no, yo enriquezco uranio, punto. Y No voy a hacer una bomba. Y viste voy que a ayer Trump enriquecer. dudó, dijo, yo no estoy tan seguro de negociar estos 10 puntos. De golpe se puso todo en duda. Lo que pasa es que Trump le costó mucho porque todo se vio como una claudicación en los Estados Unidos. Claro. Y el mundo leyó que Trump estaba rebobinando, Rendido, sí. rendido, casi. Aunque no podía decirlo de ese modo, pero Obvio. era prácticamente una rendición, Sí. dejándole en una zona como Medio Oriente un contralor a Irán, que fue el que pretendió combatir. Irán apareció como fortalecido y Estados Unidos debilitado, e Israel sin el cobijo de Sí. y el paraguas protector de Estados Unidos, y con una cuestión de cuestionamiento interno ya no solo social, sino de dirigentes de la oposición, que hasta acá no había tenido el propio Netanyahu, en medio de un escenario electoral. Porque finalmente tiene que ir a elecciones Israel, tiene que elegir un nuevo presidente. Y probablemente Claro. el ciclo Netanyahu esté Sí. concluyendo. Todo eso junto en una sociedad que además sufrió las consecuencias, con secuelas de una guerra que durante 40 días lo tuvo muy a maltraer, sin prácticamente el dictado normal de clase, yendo permanente y sistemáticamente a los refugios, con daños materiales, con afectación en su aparato productivo y por sobre todas las cosas un sistema hidroeléctrico. Ahora, bajalo a tierra, eso que dijiste recién, ir a los refugios. Alguien ayer en un canal de noticias decía, por 15 días Israel va a poder dormir de noche. Es terrible. Vos pensá en lo micro, que es una persona que cuando escucha la alarma se tiene que levantar Tal a la hora cual. que sea e irse a un refugio afuera de su casa. O Lo dormir. peor es lo naturalizado que Claro. ellos lo tienen. Porque se tuvieron que acostumbrar a vivir así, para ellos eso es la vida normal. Eso es terrible. No es distinto al Eso es Líbano, terrible. en el sur, No, los no. ataques son persistentes. Claramente. Y ahí no tienen refugios, quizás. O Irán, donde dicen que fallecieron más de 3.000 personas, murieron, Sí. entre los cuales muchos civiles. Una de las cosas que me 3.000, llamó... no 1, 2, 3, 5, 3.000. Sí, que me llamó la atención de esta guerra es que siempre se puso el foco más en el petróleo, en las consecuencias del petróleo y demás, y nos olvidamos un poco de la parte humana. Total. Y de los civiles que están ahí, que de repente la vida les quedó hackeada por completo durante estos días. Y para adelante tampoco vislumbran un horizonte claro o de cambio. Les quedó como la vida hackeada. Y eso es como que a nadie le importa. Es esto mismo que con decía... secuelas de por vida en muchos Claro, casos también, claro. muy bien. Es esto de que hablábamos ayer de el mensaje de Trump antes de que se termine el ultimátum de una civilización va a desaparecer. Claro. No podemos naturalizar que el presidente de Estados Unidos, o el presidente que sea, pero más que nada uno de los presidentes más poderosos del mundo, que diga, esta noche una civilización va a desaparecer. Claro, con el miedo que eso genera. Pero Total. pensá que para Israel Además, con lo también. inhumano que eso implica. Claro. Pero también pensalo, desde Trump para con Irán, pero desde Irán para con Israel. Lo mismo. Lo mismo. Irán usando a los chicos, poniéndolos en puntos Como escudos estratégicos, humanos. como escudos humanos. Ah, es terrible, sí. Que está bien. Para defender la infraestructura claro, ferroviaria, sí. energética. Que entiendo cuando me dicen es una práctica común, pero me niego a naturalizar que otro tenemos mundo. que aceptar eso. Cuando decís otro mundo es literalmente culturalmente Sí, otro sí. mundo. Bueno, pero pensá que en Arabia Saudita la mujer no manejaba. Exacto. Sí. Pensá que caminaba por detrás del hombre. Nosotros tenemos cabeza Tal cual. occidental. Aún ocurre. No entendemos esas cosas. No. En Qatar, cuando fue el Mundial, que todos hablaban Sí. del Mundial de Qatar, todo muy lindo, qué sé yo. ¿Cómo es la vida de la No, mujer no, en no. Qatar? Con Sí, sí. burka, con... Sí. qué? Tal Sí, cual. Con la sí, cara había tapada. mucha restricción, bueno, para las periodistas deportivas era Limitaciones todo un múltiples. cambio también. Las tenían que tapar a ellos. ustedes sí, también. Sí, para Bueno, ellas es- era difícil eso. La historia de Malala, que Ah, claro. las chicas no podían Sí. estudiar, Es muy que bueno la ese terminaron baleando porque estaba yendo a la escuela. Sí. Claro, que eso yo creo que describen un todo, ¿no? Sí. Ahora, no era una batalla por la libertad, está claro, ¿no? Era una batalla por Clarísimo. el petróleo y por los negocios de un Trump que es más Clarísimo. empresario que estadista Sí. y que cuida su metro cuadrado y los propios.
Y una batalla geopolítica restringiendo a China, porque acá China está calladito, pero en realidad todo empieza para ponerle un cerco a que China no avance más de lo que estaba avanzando. Probablemente porque es uno de los que más se nutre finalmente de aquello que pasa por el estrecho de Hormuz. Correcto, está muy bien. Ahora, la tapa de The Economist del último fin de semana, veremos cuál es la de estas próximas horas, era muy descriptiva. Era un Trump lugueado, fuera de foco. Fuera de foco, muy bien. Con un Xi Jinping agazapado, en primer plano, íntegro. Tranquilo. Observando cómo la hegemonía norteamericana empezaba a crujir fuerte. No Con molestes planteos a tu en el enemigo terreno militar. mientras se está equivocando. Claro. Esa era la definición, no molestes a tu enemigo mientras se está equivocando. No lo interrumpas. No lo interrumpas, déjalo. En política se usa mucho, que es un poco lo que le está pasando al gobierno por estas horas, digamos. 100%. En la hipercentralidad de Milei, en la falta de alternativa electoral, de dirigentes que atraigan, todo el foco puesto en el gobierno, el internismo que aflora es lo que termina dañando al gobierno más que cualquier cosa. 100%. Sí. Y los errores, los infringidos, se potencian a propósito de una oposición que además no interviene. O sea, no necesitas hacer ni decir nada, lo están haciendo solos. Se hace solo. Sí. Correcto. Bueno, yo me pongo en este lado que vos decías y comparto. Hemos visto mucho análisis vinculado a las secuelas económicas, nos hemos concentrado en nuestro metro cuadrado, en cuál es el impacto para nosotros, pero es verdad que siempre, en una guerra, siempre, en todos los casos, lo más importante es que hay pérdida de vidas humanas. 100%. Que no dan una segunda oportunidad. Pero además secuelas de aquellos que no pierden la vida, de por vida para muchos, y para otros muy prolongadas. Tal cual. Entre otras cuestiones, las psicológicas, tal vez, las más visibles a la distancia. Ahora después, personas que terminan con algún grado de discapacidad, infraestructura que no se recupera de la noche a la mañana, casas que se pierden, afectos personales, infraestructura que queda dañada y que no se recupera con una obra de infraestructura de 1 o 2 años. De hecho, la reconstrucción, en pocas veces sabemos bien cuándo termina, cuando hay episodios como estos. Porque probablemente en algunos casos tarden 10, 15, 20 años. Nosotros hemos tenido un episodio en Bahía Blanca muy importante, la inundación que tuvo muertos. Y esa reconstrucción de ese episodio todavía 1 año y medio o 1 año largo después no está consolidada. No. Los puentes no fueron construidos. Estamos en la Argentina con restricciones presupuestarias, todo lo que ustedes quieran. Pero si ese hecho, que es un botón de muestra chiquitito, que nos pasa acá, muy cerca, lo propagamos a estos conflictos, destrozos, todo lo que hemos visto, podríamos tomar aunque sea una mínima magnitud de que estamos hablando, ¿no? Tal cual. Amén de que el otro que pierde es la verdad, ¿no? Siempre en la guerra. Y me quedé pensando en esto que decís, que estamos todos los días hablando del conflicto bélico en Medio Oriente, de la situación que genera eso en el mundo, de lo que pasa en la Argentina y el Mundial. Nadie se entera. En un país futbolero como Argentina, no sé, Paula, vos qué vos, pero yo no escucho hablar mucha gente del Mundial. No entramos, ¿no? No. Está bien. Me parece que no hay clima. Todavía no. ¿Qué va a haber en 20 días, 30 probable? Sí, faltan 60, ¿no? Más o menos días para Bueno, pero para en el otro Mundial, contexto así que- estaríamos hablando del Mundial desde hace meses. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no hay clima. Todavía ánimo. No hay clima. Es más, en Y Estados además Unidos está- tampoco había. Ah, tampoco. Además claro. va a tomar lugar el Mundial en Estados Unidos, que es uno de los países que está más metido en todo este contexto bélico. Entonces es como... Hay que ir a Estados Unidos al Mundial. No, igual, no, ¿eh? yo no Nosotros tengo siempre le planeado. preguntamos a Juan Pablo. Sí. Y vos le preguntaste Yo le incluso el pregunté otro qué día. pensaba, si él creía que esto podía generar algún impacto sobre el torneo. ¿Por qué? Porque ya en Europa hay cancelaciones de vuelos de Europa a Estados Unidos Claro. para ver la Copa. ¿Por qué? Porque ellos están más cerca del conflicto que nosotros. Sí, sí, Nosotros claro. estamos como medios aislados, Medios aislados. y lo único que nos importa es ir a ver el partido de fútbol de la selección. Entonces no Igual, pensás... por eso, y la piensan mucho. Si este El- conflicto se prolonga. Y bueno, hay que ver. ¿Es muy del argentino de poder aislarse del contexto y de los problemas por una pasión como el fútbol? ¿O Yo creo que sucede en otros países con otras sociedades? Acá tenemos otros países. A ver, Colombia, ¿qué Yo piensa? creo que nosotros nos aislamos también Claro. de situación. A Lo- ver, naturalizamos también tantas cosas que nos pasaron, Claro, sí, una total. guerra Claro. civil, etcétera. Y normalizábamos las noticias con muertes, etcétera, que Claro. nos aislábamos, o sea, como que se nos obligaba a, para, entre comillas, disfrutar de otras cosas, caso un partido de fútbol, un concierto, etcétera. Así que sí. Yo creo que es muy de raigambre latina. En Europa es en menor medida. El norteamericano es más frío, es el
Super Bowl, qué sé yo. Sí, Pero después sí. no hay en el soccer, como le dicen ellos, una pasión, ni mucho menos. Para Es nada. una experiencia, digamos, ir a la cancha, que es una experiencia. Los países sudafricanos no lo sé, no lo tengo tan claro, no lo tengo tan finito. Los de Oceanía, me da la impresión que no. Y son anglosajones. Sí, yo, tienen Claro. como otra cosa. Pensar el japonés, te limpia el vestuario antes de irse. Es de los Sí, míos. son- Ganó el japonés, festeja, qué sé Pasa yo. la aspiradora después. Claro, y pasa la aspiradora, Claro. te limpia todo, te acomoda. Te dice, deja quiero todo que quede impecable Todo para el otro impecable, día. Mejor que como lo encontró. El imagínate. argentino sí seguro. fue a festejar y es un Es un desborde, no desastre. tiene la más mínima chance de que eso quede Otro ordenado. tipo de pasión Es un también, despiole, claro, correcto. Me parece que hay una manera distinta. También porque probablemente son culturas, que depositamos mucho en el éxito del otro para aferrarnos a algún tipo de éxito y para poder descargarlo. Y algo también de Claro. alegría, ¿no? O sea, piensas Bueno, eso. en ese tipo de éxitos como, bueno, algo que te da ilusión, esperanza, y quizás en otro tipo de países, con otros contextos que no están tan habituados a sufrir tanto, Ujú. bueno, ahí son más conscientes de esas realidades y para ellos pasan menos desapercibidas. Quizás para nosotros es un poco más común, ¿no? Lo tenemos en el panorama día a día. Bueno, todos capítulos que vamos a Wow, abordar en los sí. próximos días continuará, sería la saga. Continuará. Está muy bien, me gusta. ¿Está bien? Me gusta. Pero continuará básicamente todo el aprendizaje que nos debemos, Juli, yo, Paulita, los ¿De la oyentes, astrología decís? sobre la astrología. Sobre la astrología. Mañana Mañana después haces volvemos. una carta astral a cada uno. No, mañana volvemos sobre estos temas. Bueno, ¿Está bien? Me Le encanta. pasamos Dios ahora mío. las fechas de nacimiento para que... Sí, vaya- No, Claro. ella no cree en esas cosas. Está bien, no adelanta el Sí, futuro. yo, ¿sabes lo que yo necesita eso. creo? Que ¿Qué? si cada uno estudiase su carta natal, entendería muchas cosas de lo que le suceden o actitudes o reacciones que tiene. Porque en definitiva, hablando de esto del fútbol y demás, ponemos mucho ímpetu en que alguien o algo nos haga felices y en realidad los únicos responsables somos cada uno de nosotros. Y la única forma de dar vuelta a ese partido es realmente entendiendo por qué cada uno funciona como funciona. Todos tenemos defectos y virtudes, pero si vos entendés por qué funcionás como funcionás, podés modificar aquello que no te hace tan feliz y te vuelve responsable. Entonces, para mí, todas las cosas que te hagan responsable de tu vida siempre van Que a ser puedas bienvenidas. modificar. Sí. O eso es lo que haces en terapia. Sí. Extraordinario. Mejor final imposible. Ya nos dio Vamos una para invitación consultorio, acá, el que quiera pasar. a descubrirnos. Suerte, Elio. Gracias. Lindo. Chao. Buen Mañana, programa. buen programa. Nos reencontramos mañana. La actualidad de un mundo dinámico necesitaba un nuevo punto de vista. Este año, Now se amplía con más voces, con más actualidad. Now 2026. De lunes a viernes. De 7 a 10. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. De 10 a 14. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. La actualidad en un modo que ya conoces. Y a veces no tanto. De 14 a 17. Lo que más importa es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova. Coworker. Actualidad para decidir y música para acompañar. Todo en un mismo espacio. De 17 a 20. La radio te acompaña para que tu regreso sea mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. Información para entender el día que termina. De 20 a 0. Momento para desconectar y volver a vos. Modo offline. Con Pablo Rojas. La verdadera conexión es con tu música. Tus 90. Tus 2000. Tu 2026 en Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9. Tu nueva radio. De la mañana,
Estamos arrancando, no somos nadie. Hasta las 2 de la tarde los vamos a estar haciendo compañía. En un ratito vamos a ponernos en marcha, a abrir este juego y a contar todos los temas que tenemos. Una mañana cargadísima. Mucha información. Sí. Cosas que van sucediendo todo el tiempo. Ni quiero saber, Mauro, la cantidad de cosas que tenés también constantemente en este mundo en Medio Oriente. Que va cambiando. Un título, ¿hay tregua o no hay tregua? Ahí no hay. Es un cese al fuego extremadamente frágil. En Líbano no hay ningún tipo de cese al fuego entre Israel y Hezbolá. Ayer fue uno de los días de mayores ataques de Israel, con más de 250 muertos en el Líbano. El día de hoy anunció que eliminó ya más de 8 líderes de Hezbolá. E Irán está diciendo, si esto sigue, rompemos la tregua. En un ratito vamos a seguir ampliando. ¿Un título? El gobierno consiguió la sanción de la ley de glaciares, la reforma de la ley de glaciares. Y hay novedades también en Casa Adorni, porque la escribana que ayer declaró volvió hoy a Comodoro Pi y hay detalles jugosos que tengo para contarte. Euge. Salen nuevos índices proyectados para la inflación y para el dólar de parte del mercado. Y del otro lado se están terminando 2 planes asistenciales muy importantes. Uno es el volver al trabajo y el otro es el plan remediar, así que te lo cuento en un rato. 14.8 la temperatura en este momento. Arrancamos con música y nos vamos preparando. Llega George Michael y acordate, 1180-697-9, porque hoy es el día que nos tenés que mandar tu audio. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9.